Telefónico con Álvaro Elizalde del comando de Michelle Bachelet para conversar precisamente de la renuncia de los ministros Cruzcoque y Lavín. Álvaro, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo reciben esta renuncia de estos dos ministros que se van a apoyar las candidaturas del Pacto de la Alianza? Aló, mira, no te escucho muy bien. ¿Cómo reciben en definitiva la renuncia de estos dos ministros que van a apoyar las candidaturas de la Alianza, tanto de Pablo Longueira como de Andrés Salamán? Sí, mira, lamentablemente hace mucho tiempo que el gobierno clausuró su ciclo político. Este es un gobierno que más bien terminó desde el punto de vista de su labor de gobernar. Y bueno, esta renuncia se enmarca básicamente dentro de esa lógica. Efectivamente se trata de dos ministros que van a fortalecer cada uno las respectivas candidaturas de la Alianza para la próxima elección presidencial. Y bueno, se enmarca, como digo, dentro de esta tendencia del gobierno de Sebastián Piñera, que hace mucho tiempo que desafortunadamente clausuró su ciclo político, porque más que estar preocupado de gobernar, está preocupado de otro tipo de prioridades, y particularmente de involucrarse en la campaña. ¿Lo ves como una intervención directa de la moneda en las candidaturas de la Alianza? Mira, yo prefiero, que no estuviera ser bien sincero, que quienes van a participar en las campañas renuncien a su condición de ministro. Lo preocupante es que hay quienes se están quedando en el gobierno y van a seguir interviniendo en la campaña. Y eso es lo que es inaceptable. Porque la tónica ha sido que los ministros de Estado se han involucrado desde la primera hora en la campaña presidencial y además con toda esta lógica de descalificaciones que ha sido lo que ha caracterizado el comportamiento del gobierno. Y particularmente descalificaciones contra la principal candidatura de la oposición. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué prefiero? ¿Ministros que renuncian para ingresar a campaña o ministros que hacen campaña? Obviamente yo prefiero ministros que renuncian para ingresar a las campañas, porque eso al menos transparenta la labor que está realizando. Lo que es preocupante es que hay muchos ministros que van a continuar como ministros y que esperamos que no se sigan involucrando en la campaña. Luciano Cruzcoque es el segundo ministro mejor evaluado del gabinete y Joaquín Lavín ha tenido una amplia experiencia electoral y tal vez tiende a buscar el centro político que está buscando Pablo Longueira. ¿Cómo podría influir estas dos personalidades en estas candidaturas, mirando que también son competidores de ustedes en las próximas primarias que se van a realizar dentro de 25 días? Bueno, efectivamente se trata de un ministro bien prestigiado, como tú señalas, y en el caso de Lavín, una persona que ha sido varias veces candidato a la presidencia de la República, cada vez eso sí con peor resultado. Pero no creo que esto tenga un gran impacto en la elección presidencial. Lo que es relevante aquí es lo que hacen los candidatos, cuáles son sus propuestas de gobierno. Yo no creo que, en particular, la incorporación tanto de Luciano Cruzcoque a la candidatura de Andrés Salamán como de Joaquín Lavín a la candidatura de Pablo Longueira altere significativamente lo que ha sido la tendencia última de la campaña. Y en el caso de Lavín sí tengo una diferencia con algo planteado, y es que no creo que él permita conquistar el centro político. Lavín ideológicamente representa un liderazgo similar al de Longueira. Tiene un estilo distinto, no cabe duda, pero desde el punto de vista de las ideas representan exactamente lo mismo. Álvaro, te quiero preguntar también sobre las últimas declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que ha dicho que las propuestas de la Concertación y el Partido Comunista están afectando la inversión y se dirigía básicamente y fundamentalmente a la campaña de Michelle Bachelet con el tema de los impuestos, con el tema también de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo reciben ustedes estas declaraciones del ministro de Hacienda? Las declaraciones del ministro de Hacienda son imprudentes, son además irresponsables. Me parece ilógico que quien está a cargo de la gestión económica del país culpe a una candidatura de la oposición por el rumbo de la economía. Es decir, eso carece de sentido. Está tratando de evadir la propia responsabilidad que le corresponde al gobierno en la conducción económica del país. Esa es una muy mala excusa para explicar la tendencia a la desaceleración de nuestra economía. Y además una excusa poco creíble. Cualquier persona medianamente informada no va a compartir en absoluto lo que han sido los juicios, reitero, imprudentes e irresponsables emitidos por el ministro de Hacienda. Y lo que nosotros más bien le diríamos al ministro de Hacienda es que se dedique a hacer su trabajo, que se preocupe de desarrollar una buena gestión económica y que no intente seguir culpando al empedrado de la tendencia económica que ocurre hoy día en nuestro país. En ese sentido, ¿usted apoya las declaraciones del expresidente Eduardo Frei, el senador actual Frei, que ha dicho que mejor se dedique a hacer su pega, porque en marzo el gobierno estará en el otro lado de la vereda?
Bueno, indudablemente que lo que hay que pedirle al gobierno es que se dedique a gobernar, y al ministro de Hacienda que se preocupe de la gestión económica del país. En ese sentido, lo planteado por el expresidente Frey es más que razonable. Pero reitero, aquí hay una tendencia del gobierno de siempre echarle la culpa a otros de sus propios problemas de gestión. Y en este caso es francamente absurdo que señale que hay una tendencia a la desaceleración de la economía y que eso es responsabilidad de lo que se ha estado planteando por parte de los distintos candidatos en el contexto de la campaña. Eso no tiene sentido. Da cuenta de un gobierno que evade sus propias responsabilidades, pero que lamentablemente ha sido la tónica con la cual ha operado el gobierno en esta materia. Ahora la economía se mueve, la economía se mueve mucho en términos de expectativas. Y dedicarse a hacer bien su trabajo. La economía se mueve también mucho en términos de expectativas y a lo mejor lo que se estaba queriendo referir el ministro Larraín es en términos de esas mismas expectativas y de la incertidumbre que podría generar estos cambios. ¿Comparte tal vez esa arista de esta opinión? Mira, lo que pasa es que yo creo que el ministro Larraín es una persona técnicamente competente. Podremos tener diferencias políticas, pero una persona competente. Por tanto, él sabe que lo que está señalando es un absurdo. Él está consciente que lo que está señalando no es efectivo. No se puede plantear que a 10 meses del cambio de gobierno hay una tendencia en la economía que tiene que ver con el contexto en el cual se ha desarrollado la campaña. Eso carece de toda lógica, es un juicio imprudente, constituye una segunda fase de la campaña del terror que ha en alguna medida desarrollado el gobierno, o del temor, pongámoslo un poquito más suave. Antes era desde el punto de vista político y ahora desde el punto de vista económico. Yo creo que el ministro de Hacienda debería asumir su propia responsabilidad respecto a la situación económica del país y no buscar una mala excusa para explicar lo que hoy está aconteciendo. Álvaro, y volviendo al tema de las renuncias del ministro Cruzcoque y Lavín, ¿los obliga a ustedes a cambiar un poco la estrategia, a ir también más a las calles, o no afecta en nada a la candidatura de Michelle Bachelet lo que acaba de ocurrir hace una hora aquí en La Moneda? Nosotros no vamos a modificar lo que ha sido el desarrollo de nuestra campaña y los hitos que tenemos para el futuro. Esto no afecta, reitero, sustantivamente el rumbo de la campaña. Las demás candidaturas tienen el legítimo derecho de ver cómo potencia sus campañas, pero nosotros no vamos a modificar la dinámica de nuestra campaña. ¿En qué estamos? En una campaña constructiva. Michelle Bachelet está recorriendo Chile, se está reuniendo con los ciudadanos para efecto de escuchar sus demandas, para efecto de la elaboración de su propuesta programática. Se va a recibir en estos días las conclusiones de los equipos técnicos que se constituyeron respecto a los principales ejes programáticos del próximo gobierno, y vamos a seguir transmitiendo nuestro mensaje, que es un mensaje de optimismo, pero también que es muy ambicioso respecto de lo que nuestro país debe lograr para el futuro. Y el programa se va... Que hoy día hay buenas bases para dar un salto que nos permita enfrentar con decisión la desigualdad, construir una sociedad con mayores grados de cohesión social y mejorar sustantivamente la calidad de vida de todos los chilenos. Y luego del trabajo de estas comisiones y de la entrega de los informes que se va a realizar el próximo sábado, ¿se va a elaborar ya el programa de gobierno o se va a esperar al fin de las primarias? Respecto de las prioridades programáticas, obviamente va a ser la presidenta Bachelet la que va a definir cómo todas estas ideas que le han planteado se incorporan a su programa. Ahora, son distintos los insumos que se están recibiendo en materia programática. Ella dijo que ella iba a construir el programa escuchando a la ciudadanía, pero planteó que el eje central del nuevo ciclo que se iniciaba en nuestro país tenía que ser enfrentar con decisión la desigualdad en todos sus niveles. Por tanto, ahora ella va a recoger estas propuestas técnicas, pero va a seguir participando en encuentros programáticos regionales y reuniéndose con los ciudadanos para efecto de conocer de manera más pormenorizada sus demandas. Y en el transcurso de este proceso, obviamente, que va a continuar realizando anuncios programáticos. La presidenta Bachelet ya ha hecho anuncios programáticos muy relevantes. Planteó una reforma vocacional en base a 4 principios: gratuidad, final lucro, universalidad y calidad. También planteó una reforma tributaria para efecto de financiar la reforma educacional y otras necesidades sociales y avanzar en equidad tributaria. ¿Qué significa esto? Que el sistema tributario permita, a su vez, distribuir de mejor manera la riqueza en nuestro país. Planteó también una nueva constitución, en el entendido que el marco político institucional chileno es insuficiente para canalizar adecuadamente las demandas
ciudadana y resolverla satisfactoriamente respecto a los que son los requerimientos de los chilenos. Mantuvo una serie de anuncios en materia de salud primaria, descentralización, elección directa de intendentes, en fin. Y en el transcurso de la campaña ella va a continuar haciendo anuncios programáticos en la medida que avance este proceso de escucha y diálogo con la ciudadanía. Álvaro, te quiero hacer otra pregunta, que es una noticia que también acaba de ocurrir, más bien una declaración de la hija del ministro, del ex ministro y ex candidato Goldborn, Ignacia Goldborn. Ella publica en Twitter, dice: muchos lo comentan, y pregunto, ¿usted cree que si Longueira no gana la primaria deberíamos juntar firmas para mi papá como independiente? ¿Podríamos encontrarnos con otro candidato en la papeleta? ¿Qué le parece? No creo que eso sea posible. La candidatura de Lawrence Goldborn quedó bastante dañada con motivo del caso Cencosud y el caso de las Islas Vírgenes. La UDI nunca le tuvo mucha fe y aprovecharon esa coyuntura para el efecto de cambiarlo rápidamente. Y si ellos están participando en un proceso de primaria, lo lógico es que lo respeten. A mí me parece que la palabra empeñada en política, como en todas las áreas de la vida, tiene que ser cumplida. Cuando un determinado sector político decide resolver una candidatura en primaria, es bueno que se respete el resultado. Nosotros estamos en nuestra propia primaria, una primaria del Pacto Nueva Mayoría, y lo lógico es que una vez que se conocen los ciudadanos, cada uno en su respectivo pacto respete la voz que han expresado los electores directamente en las primarias. Y por eso aprovecho y reitero nuestro llamado: el 30 de junio pueden votar todos los mayores de 18 años, no solo los integrantes de partido, pueden hacerlo los independientes. Esperamos que muchos chilenas y chilenos concurran a votar a estas primarias, que tienen el carácter de primarias legales, para efectos de, en el caso nuestro, definir quién va a ser la candidata única de la oposición. Digo la candidata porque nosotros obviamente estamos trabajando porque Michelle Bachelet obtenga un amplio triunfo ese día. ¿Cómo ha sido evaluada la campaña, la franja que lanzaron ayer? Hemos tenido muy buena recepción de parte de la franja. Incluso todos los otros comandos especialmente han señalado que la factura técnica y la propuesta de nuestra franja es por lejos la mejor de todas las franjas que hasta el momento han sido conocidas. Lamentablemente el gobierno no cumplió su compromiso de aprobar dentro de plazo un proyecto de ley para que hubiera una franja legal. Se está ahora haciendo un último esfuerzo para tener una mini franja de 6 días antes de las elecciones. No tenemos la certeza de que este proyecto alcance a ser aprobado por el Parlamento, lo que constituye un incumplimiento respecto a un compromiso explícito que adquirió el gobierno. Cuando se aprobó un proyecto que perfeccionaba el sistema de primarias, se aprobó una franja. El presidente Piñera vetó la normativa de la franja, comprometiéndose a enviar un proyecto para tener una franja mejor regulada. Envió el proyecto y nunca le otorgó urgencia, y eso ha retrasado su tramitación. Y de hecho, la franja, que originalmente estaba pensada para 30 días, después se redujo a 20 y ahora a 15 días, no ha podido ser aprobada por el Parlamento. Bueno, en ese contexto los parlamentarios están proponiendo una norma transitoria para que por esta vez la franja tenga solo 6 días de duración, y esperamos que realicen todo el esfuerzo legislativo para que esto se apruebe antes del plazo necesario para que efectivamente esta franja se pueda emitir. Y esto no es menor, porque a veces da la impresión que el gobierno no está muy interesado en que los chilenos participen activamente en las primarias, porque en caso contrario le habrían puesto mayor voluntad política a la aprobación de este proyecto de franja para las primarias. Álvaro, la última pregunta. Muchas personas alaban también la factura de esta franja que se presentó ayer con Michelle Bachelet saliendo de Nueva York, llegando a Chile, pero dicen nuevamente apela a la emoción y no a la razón, no hay propuestas. ¿Qué respondes tú a esa crítica? Mira, este es una crítica. Primero, una franja es una franja, o sea, no es un documento de 300 páginas con la propuesta programática. Y nosotros estamos trabajando efectivamente en la construcción del programa. Ahí Alberto Arenas ha hecho un extraordinario trabajo coordinando a todos los equipos de trabajo, valga la redundancia, para efectos de la elaboración del programa respectivo. Pero desde el punto de vista de la franja, de la promoción para ir a votar y de transmitir los mensajes centrales y los valores que representa esta candidatura, yo creo que es una muy, muy buena franja. Y de hecho, los que opinan medianamente y con cierto grado de objetividad, podríamos decir, en nuestro país, todos han señalado, reitero, que por lejos nuestra franja es la mejor. Muy bien, Álvaro, vocero del comando de Michelle Bachelet. Álvaro Elizalde, gracias por este contacto, y reiterarles a todas las personas que nos están escuchando que si queremos escuchar los planteamientos de los candidatos a las primarias, el próximo lunes a las 10 de la noche en horario prime, CNN Chile junto a Canal 13 transmitirá el primer debate con los candidatos de este pacto Nueva Mayoría. Así que estén atentos, la transmisión va a ser en conjunto, Canal 13 y CNN Chile. Y a Álvaro aprovecho de despedirlo, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, y esperamos que haya muchos televisores prendidos viendo el debate
próximo lunes a las 10 de la noche, porque es una muy buena oportunidad para promover las primarias, para conocer las propuestas de los distintos candidatos y lo más importante, para que los chilenos al momento de concurrir a las urnas el 30 de junio cuenten con todos los elementos para votar de forma informada. Así es, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias aquí a Primera Edición.